Buenas, ¿cómo están? En este capítulo del Inversor Tech vamos a hablar de Volcan. Seguramente muchos de ustedes conocen la empresa, bueno, bastante antigua en Perú, arranca en 1943, empezó alquilando concesiones del Cerro de Pasco Mining Corporation para explotar, con el gobierno militar, bueno, siguió alquilando las mismas concesiones, pero Centromin ya no la cerró, lo habían expropiado. En los 90 tuvo una rápida expansión, comprando los activos que vendía el Estado en la privatización. Y bueno, también buscando un nuevo capital. Allá por el año, ya en la primera década de este siglo, empezaron las tratativas con Pesquera y Diamante en esa época para hacer el puerto de Chancay. Luego adquirieron todo el proyecto. Empezaron a comprar tierra alrededor, empezaron a comprar lo que ahora es el puerto. En el 2016 empezaron la construcción. 2017 el paquete mayoritario controlador es adquirido por Glencore, sobre todo a la familia de Roberto Letts, ya fallecido para ese momento. Bueno, y para el 2024 Glencore vende, luego de 7 años de una gestión muy discutida, ¿no? Y lo vende en la ridícula cantidad de $20 millones. Una empresa que le había costado varios cientos de millones, ¿no? Dejando una empresa endeudada, sin nuevos proyectos. Muchos creían que ya cerca de la quiebra. En el camino, bueno, ya para el 2019 habían tratado con Cosco, esta gran empresa naviera, gestora de puertos china, para hacer el proyecto en conjunto. La magnitud del proyecto no daba para que Volcan lo hiciera por sí mismo. Y luego, y bueno, ya, y el 2024 lo venden, Glencore lo vende a esta empresa argentina, Integra Capital. Y por un lado una mejor gestión, mejoras en la gestión de la empresa, y por otro lado, mejoras en los precios de los minerales, hacen que Volcan empiece por fin a superar sus problemas. Hoy día vamos a ver con más detalle toda esta historia. Y vamos a, por supuesto, a evaluar Volcan. Acá podemos ver, bueno, la ubicación de las propiedades mineras de Volcan. Aquí vemos que están ubicadas básicamente, bueno, en Lima, en Junín y en Cerro Pasco. Por ejemplo, bueno, Alpamarca está en las tres regiones al mismo tiempo. Está en Cerro Pasco, Junín, Lima. Tenemos Yauli, que está básicamente en Junín. Y por supuesto, Cerro Pasco y los óxidos están en Pasco. Bueno, aquí podemos ver que su principal unidad es Yauli. Está ubicada en Junín, como mencionamos. De ahí seguido por Chungar, por Cerro Pasco y Alpamarca. Alpamarca va a ser donde ahora se va a hacer la extensión, donde se está haciendo el proyecto Romina, que es el proyecto que va a extender la vida útil de Alpamarca, utilizando parte de la planta y instalaciones ya hechas de Alpamarca. Bueno, ya en este momento Yauli es 64% de la producción de Volcan. Ahora, hablando por los metales, bueno, básicamente es una empresa zinquera y argentífera. La mitad de lo que produce es zinc y bueno, también tiene una alta producción de plata, que es su segunda producción, y de ahí bastante de lejos tiene el plomo, el cobre y el oro. Pero es básicamente una empresa que es afectada sobre todo por el precio del zinc y el precio de la plata. Bueno, acá podemos ver el actual precio del zinc. Está, bueno, más o menos 2.780, no, 2.800 por tonelada aprox. El día de hoy, esto varía por todos los días, pero acá pueden ver cómo ha ido variando, ¿no? Ha habido momentos en que está sumamente alto, $4.500 allá por el 2022, y llegó a estar en extremos de, bueno, $2.200 o $2.300 el zinc, lo cual afectó fuertemente a Volcan. En este momento está por los 2.800, que es un precio con el que Volcan puede vivir. Y tenemos también el precio acá de la plata, como pueden ver. La plata sí ha tenido muy muy buenos resultados. Bueno, llegó a estar a precio de menos de $20 y ahora está en 38, lo cual es un buen precio para la plata.
hablando en el tiempo, se dan cuenta que, bueno, si bien la plata a veces llega a picos enormes de $50, pero usualmente está bastante más abajo. Y ya bueno, en este siglo ha ido subiendo. Más allá de picos, igual está en un pico bastante alto. Entonces, es una buena coyuntura para Volcan la actual. Nadie asegura que se mantenga, pero de momento es buena. Ahora, solamente les digo esto, la plata está usualmente muy correlacionada con el oro. O sea, no es una correlación perfecta, pero está bastante correlacionada. Entonces, tiempo actual, en donde tenemos guerras en Europa, tenemos guerra en Medio Oriente, tenemos crisis de deuda en Estados Unidos, el oro está alto. El oro, que es el valor de refugio histórico de la humanidad, el oro está en precio alto. Está por los 3.300 o incluso más dólares por onza. Y la plata está solamente correlacionada con el oro. Entonces no me extraña que haya subido tanto. Y mientras el oro se mantenga arriba, es bastante probable que la plata también se mantenga arriba. Entonces vamos a tener un tiempo de la plata a un precio alto, probablemente. Bueno, la evolución de la deuda ha sido positiva en Volcan. Podemos ver acá, si bien cuando se hizo la renegociación de la deuda del año pasado, aumentó la deuda, pero luego ha venido bajando de 793 a 725 como está ahora. Se ha amortizado deuda, ha crecido el EBITDA de la empresa, tanto por mejoras operativas como por aumento del precio de los minerales, especialmente el zinc y sobre todo la plata, la que más ha subido. Y también ha mejorado la posición de caja, ¿no? De 68 millones a 147 ahora. Entonces, eso ha llevado a que la razón de la deuda con el EBITDA pase de 2.4 a 1.2, una mejora considerable. Como pueden ver acá, el vencimiento del principal de la deuda es el 2029 y el 2030. Antes de la renegociación, estos vencimientos eran el 2025 y el 2026. La empresa estaba completamente ahogada y con una pistola en la cabeza. Pero luego de la renegociación, que si bien fue dura, se tuvo que aceptar una mayor tasa de interés, pero le dio oxígeno de 4 años a la empresa para que respire y pueda recuperarse. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues tiene pagos menores de estos años, hasta el 2028, y de ahí tiene que pagar el principal. Lo que yo creo es que este principal o se va a renegociar, es una posibilidad, o lo más probable es que simplemente sea un rollover, ¿no? Adquieres otra deuda, emites bonos o algo por el estilo, pagas la deuda con esa nueva deuda que has emitido, y esa nueva deuda, al estar tú en mejores condiciones, ya la obtienes con menos tasa de interés, lo tienes con plazo más largo, y ya saliste del problema acuciante que es la deuda. Entonces, creo que eso creería yo que es la estrategia que va a tener Volcan. Pero bueno, de momento por lo menos todavía le quedan 3 años más de periodo de gracia para mejorar las operaciones, poner Romina en producción, poner otros activos en valor y de ahí pagar la deuda. Bueno, acá pueden ver ustedes, gracias a los amigos de P3, como también los ingresos se han ido recuperando. Bueno, acá estaban por los 750 millones de dólares, 575 millones, bueno, eso fue pandemia, 900, 950, bajó de 900, y los últimos trimestres, últimos 12 meses, ya está por los 1130, y tiene probabilidad a continuar subiendo. Veamos cómo ha ido los ingresos por acción. Bueno, en primer lugar, veamos, acá tiene pérdidas, bueno, acá una ganancia, acá una fuerte pérdida de nuevo, otra pérdida, y ya por fin el 2024 y los últimos trimestres, ya por fin tiene ingresos por lo menos regulares. Entonces, hay una importante mejora tanto de la operativa como de los precios de los minerales, que han llevado a Volcan a nuevamente ser rentable y nuevamente tener aire para respirar. Acá podemos ver en el estado de situación financiera, podemos ver acá, por ejemplo, disculpen, acá en el patrimonio, bueno, el patrimonio tuvo una fuerte baja, ¿no? De 570, estuvo descontando pérdidas, hasta que, bueno, nuevamente ha empezado a recuperarse, ¿no?
subió 450, 400, casi 500 millones que está ahora. Ya se está recuperando por fin el patrimonio de la empresa. Y yo diría que ya para bueno, ya los siguientes, este último trimestre fueron 38 millones de dólares de utilidades de Volcan. Y los siguientes, debido a que los minerales han seguido subiendo, pueden ser mejores. Pueden ir por los 40 y pico millones cada trimestre, lo cual le permite no solamente la capacidad de seguir financiando el proyecto Romina, sino además pagar sus deudas sin incurrir en nueva deuda o con de repente un pequeño apalancamiento adicional. Pero puede seguir la empresa caminando sin mayor problema. Otro tema importante de la empresa es la presencia de activos que en este momento no rinden. Son tres los principales. Cementos Polpaico, tenemos Chancay Park, que son los terrenos alrededor de el pueblo de Chancay, y tenemos las acciones de IPCH, ahora vamos a explicar qué son, que quedaron en poder de las subsidiarias de Volcan. Bueno, Cementos Polpaico es una cementera chilena cuyo valor de ese paquete accionario se estima entre 30 y 45 millones de dólares. Todavía no hay noticias si la van a vender o no, pero en este momento, al no tener la soga al cuello, pueden esperar a que mejore la situación de Chile para poder vender a mejor precio ese activo. Y seguramente usarlo para amortizar aún más la deuda. Y sobre todo, bueno, tenemos el puerto bueno, en este caso el puerto no, sino Chancay Park, que es un activo muy importante que ahora vamos a explicar. Aquí abajo en la esquina derecha pueden ver el puerto, acá pueden ver el túnel subterráneo que lo conecta con el complejo de ingreso hacia el puerto de Chancay. Este túnel tiene aproximadamente 1.8 kilómetros. Y acá todo esto que está en línea punteada, y como pueden ver es el tamaño del pueblo de Chancay, aprox, son 843 hectáreas propiedad de Volcan. Todo esto es propiedad de Volcan. No se fue con la decisión. Todo sigue siendo propiedad de Volcan. Este terreno, ¿cuánto vale? Este es uno de los principales activos de la empresa. ¿Cuánto vale un terreno que está ubicado básicamente a la espalda del pueblo de Chancay, que está conectado directamente por un túnel? O sea, ni siquiera hay que pasar a través del pueblo para llegar al puerto. Una conexión directa por un túnel. ¿Cuánto vale ese terreno? ¿Cuánto vale un terreno que está a tiro de piedra de lo que va a ser el segundo o incluso el primer puerto del país? Es una buena pregunta. Ahora, este puerto está va a trabajar con el puerto de Chancay, bueno, ese puerto, ese terreno, para el almacenamiento, transformación y distribución de productos. Unas palabras tanto para logística como de forma industrial, uso industrial. Y la distribución planeada del uso del suelo son, bueno, 441 hectáreas de áreas verdes, o sea, que no van a ser usadas, y todas las demás de área útil, digámoslo así. Entonces son 400 hectáreas de este enorme terreno que van a tener uso tanto logístico, industrial, comercial, incluso residencial. Me sigo preguntando yo, ¿cuánto vale? Bueno, lo dejo ahí de momento, pero se puede imaginar que este es uno de los principales activos de la empresa. Por último, otro activo más es las acciones, son las acciones de IPCH. ¿Qué es IPCH? Cuando bueno, se crea el proyecto del puerto, inicialmente era propiedad de Volcan, luego se hace una sociedad con Cosco y se reparte 60% Cosco, 40% Volcan, y luego el 2023 en Volcan se aprueba la decisión. Y al aprobarse la decisión, a cada accionista de Volcan le daban una acción de IPCH por cada acción de Volcan. ¿Qué es IPCH? Es la empresa tenedora de acciones donde se colocó el paquete accionario del puerto de Chancay, propiedad de Volcan. Ese 40% que tenía Volcan lo colocaron en otra empresa llamada IPCH, Inversiones Portuarias Chancay. Y esas acciones de IPCH fueron repartidas entre los accionistas de Volcan.
Si tenías acciones tipo A, te daban acciones tipo A y de IPCH. Si tenías acciones tipo B, acciones tipo B y de IPCH. Bueno, Volcan, por motivos históricos, varias de sus subsidiarias, Chunga, Huacho, Parashga, tienen acciones de la matriz. Sí, no es curioso, ¿no? Volcan es dueño de estas empresas y estas empresas a su vez tienen acciones de Volcan. Bueno, no es curioso. Pero entonces, al darse esta decisión, las subsidiarias recibieron acciones de IPCH y todavía las tienen, por valor de, calculo, varias decenas de millones de dólares, por otra parte, no es un activo despreciable. Hablando de IPCH, bueno, acá podemos ver el hecho de importancia, donde se comunica que en la Junta de Accionistas del 24 de agosto del 2023 se aprueba la decisión, ¿no? Bueno, acá podemos ver la Junta General de Accionistas, clase A, clase B, aprobó el proyecto de decisión conjunto para que, siendo este el 40% de las acciones de titularidad de la sociedad en Costco Shipping Port Chancay, Perú, la decisión aprobó la constitución de la sociedad anónima abierta que se denominará Inversiones Portuarias Chancay, IPCH, la cual recibirá el bloque patrimonial que es materia de la decisión. Bueno, aquí está clarísimo, ¿no? Algo solamente cosa curiosa es cuando se dé la decisión, la acción de Volcan estaba por los 30 y pico, 40 centavos. Y luego de que se aprueba la decisión, de que se aprueba que las accionistas van a recibir acciones de esta detenedora IPCH, que a su vez tiene acciones del puerto de Chancay, aún cuando ya se aprobó, aún cuando ya se sabía, por ejemplo, de que Volcan tenía Chancay Park, que era dueño de ese terreno de Chancay Park, aún así las acciones empezaron a bajar. Fue algo muy curioso y que nos indica, bueno, que muchas veces la gente se deja llevar por la narrativa y no por los datos. Eso es muy común en la bolsa. Acá podemos ver más o menos cuando se da la decisión, esto fue en agosto, 24 de agosto, en ese momento la empresa estaba a 39 centavos y una vez que se aprobó la decisión, miren ustedes cómo Igor seguía bajando. Siguió bajando, siguió bajando, siguió bajando, llegó a 22 centavos. De ahí, bueno, volvió a subir. Este fue el pánico que se dio cuando se vendió la empresa a Integra. Y mucha gente pensaba, oh, algo malo debe estar pasando, porque han vendido una empresa a 20 millones de dólares nada más. Algo terrible está pasando y mucha gente remató sus acciones. Luego volvió a subir cuando el pánico pasó. Esto fue en lapso de semanas. Llegó a 30 centavos y luego nuevamente bajó a 18 centavos por ahí, incluso menos, cuando se repartieron las acciones de IPCH. Que dicho sea de paso, se repartieron y cuando recién se dieron, llegaron a valer 40 y pico centavos. En otras palabras, uno pudo haber comprado cuando se aprobó la decisión a 39 centavos y esperar a que se repartan las acciones. Y bueno, uno hubiera tenido acciones por valor de, digamos, 40 centavos y además Volcan por 20 centavos. En total 60 centavos. Una ganancia importante en menos de un año. Ni hablar si uno hubiera comprado en el pánico, cuando se vende la empresa Integral, ¿no? En ese momento uno hubiera podido comprar a 20 centavos y ganarse, y en menos de 2 meses tener 60 centavos. Bueno, cosas que pasan en la bolsa peruana. Y esto lo pongo como ejemplo de que no hay que dejarse llevar por narrativas, no hay que dejarse llevar por lo que se dice. Hay que ver la data, hay que analizar. Hay que ir a los estados financieros, a las memorias, a los documentos y ver, bueno, qué cosa realmente está pasando acá. Porque se habla mucho, ¿no? Pero la realidad está en los documentos, no en las narrativas. Ahora, ¿cuáles son las perspectivas de Volcan? En mi opinión, va por tres lados. Uno, lo más importante, es el precio del mineral, zinc y plata, sobre todo. En segundo lugar, el proyecto Romina, que, bueno, vamos a verlo, va a aumentar como un 15%, aprox se calcula las ventas de la producción de la empresa, probablemente algo similar en las ventas. Romina produce sobre todo zinc, plomo y plata. Y en tercer lugar a Chancay Park. ¿Qué van a hacer con esa tremenda operación? Bueno, operación no, con ese tremendo terreno, ese gran activo que tienen ahí.
¿Qué es el proyecto Romina? Bueno, este momento, como indicante, es el proyecto de expansión de Volcan en la zona de Alpamarca. Esto está ubicado sobre todo en la frontera entre Lima y Junín. Se espera que tenga 4.3 de ley de zinc, 2.5 aprox de ley de plomo y 1.16 onzas por tonelada de plata. Bueno, la operación es básicamente entre tajo abierto y subterránea, sobre todo subterránea. Está ubicado a unos 200 kilómetros de Lima. Ya en este momento, ya anunciaron en julio que ya había avanzado hasta la mitad del proyecto. Eso es importante. Es una inversión fuerte, son 162 millones de dólares, de los cuales este año 2025 eran 90 millones. Y el próximo año ya, bueno, es un monto bastante menor. Pero este año es el gasto más fuerte en el proyecto Romina. Gasto que se está pudiendo hacer debido a las mejoras en ingresos que ya mencionamos. Se espera que empiece operaciones en la segunda mitad del próximo año. Y bueno, en este momento todos los inversores de Volcan estamos atentos, siguiendo las noticias de cómo se va desenvolviendo este proyecto. La otra gran pregunta es, ¿qué va a pasar con Chancay Park? Porque hay varias alternativas. Lo pueden vender, es la alternativa más clara, ¿no? Venden todo el terreno a alguien que lo quiera utilizar o lo quiera explotar. Es uno. Bueno, desarrollar es la palabra, no explotar en este caso. Dos, lo pueden desarrollar ellos mismos. No sé, no creo que tengan las espaldas financieras en este momento para hacerlo. Demorarían varios años. No creo que eso lo hagan. Y tercero, podrían asociarse con alguien, con alguna empresa especialista en el rubro, para desarrollar el proyecto. Esto podría llevar a que probablemente hagan algún tipo de joint venture y tal vez se diera lugar a otra decisión, tal vez, tal como fue con el puerto de Chancay. Podría ser. No tengo idea qué van a hacer. Lo que sí les puedo decir es que ese terreno vale mucho dinero, está muy bien ubicado, está conectado directamente con el puerto, es muy grande, es del tamaño del pueblo de Chancay. Así que en algún momento, no sé cuándo, mañana, pasado, en un año, 2 años, ese valor se va a reflejar en el valor de Volcan. ¿Cómo? No sé. Puede que lo vendan y utilicen ese dinero para prepagar deuda, amortizar deuda, lo cual sería maravilloso. Puede que efectivamente lo desarrollen con un tercero y haga una decisión y repartan las acciones. Sería otra forma de que se refleje el valor. No sé. Pero el valor está ahí enterrado. Algo van a hacer. Algo va a pasar con ese enorme terreno. Ahora vayamos a la evaluación. Estoy utilizando como input estos valores de los metales. $2.750 por tonelada para el zinc, 33 dólares en promedio para la plata. Podría ser más, pero prefiero ser prudente. Y 3.55 como tipo de cambio para esta evaluación. Bueno, acá estaba modelando las minas de la empresa, no voy a aburrirlos con eso. Y acá tenemos, bueno, el negocio minero, yo considero que me sale aprox este valor, 840 millones aprox. De ahí tenemos otros activos, tenemos Chancay Park, 400 hectáreas utilizadas a $40 por cada una, 160 millones de dólares. Tenemos acá las acciones, que como mencionaba, las acciones de IPCH que están en poder de las subsidiarias de Volcan, de Parashga, de Chungar, de Huacho. Le estoy dando un sol acá a las acciones tipo A y 0.1 a las acciones tipo B. En verdad valen un poco más en este momento en el mercado, pero nadie me dice que no baje más adelante. Además, si la empresa vende, no creo que las venda al precio de mercado, porque al vender haría bajar el precio. Así que bueno, considero estos precios. ¿Podemos conseguir otros precios? Sí, pero algún precio tengo que poner para poder hacer la evaluación. Bueno, acá, todos los activos, incluyendo el efectivo de la empresa, me sale, acá tengo un valor, lo resto a la deuda, y acá tengo el valor en dólares y en soles de la acción, 0.48, de forma bastante conservadora. Ahora, acá he hecho varios supuestos que podrían ser discutibles. Por ejemplo, Chancay Park.
bueno, el año pasado ya yo estuve en Chancay, me fui a Chancay un par de días, estuve viendo los terrenos, cuánto valía. Los terrenos cercanos al puerto estaban por los $500 el metro. Cuando uno salía del pueblo, ya se iba por unos 15 minutos, 10 minutos más allá del pueblo, y llegabas a la zona rural, a zona de chacra, te vendían a $20 el metro. $20 estando a unos 10 minutos o 15 minutos del pueblo. Ahora, ¿cuánto realmente vale Chancay Park? Yo estoy poniendo $40, que es un precio sumamente bajo. Para un terreno muy grande, con habilitación industrial, habilitación urbana, que además está conectado por un túnel al puerto. ¿Cuánto realmente vale, no? O sea, por ejemplo, si pongo que vale 100, entonces obtengo 70 centavos por acción, ¿no? Y si, por ejemplo, acá decido de que, o sea, no sé, pues el precio promedio de la plata no es 33, 34, digamos. Bueno, sigo subiendo. Mm, Prefiero no ser tan optimista, así que voy a seguir considerando los valores conservadores que estaba pensando, pero aún así tenemos 48 centavos. En este momento la empresa está a 29 centavos, o sea que es bueno, a ver, vamos a calcular. Vamos a calcular cuánto es. A ver, bueno, serían... Hay un 65% de upside. Obviamente que si va subiendo más, podría llegar a más del 100%. Pero es un valor, bueno, es un upside muy respetable. 65% siendo pesimista. Es por eso que digo que Volcan es la joya escondida de la bolsa peruana en este momento, de la BBL. ¿Cuánto realmente vale? Bueno, no sé, pero acá ya estoy siendo bien conservador, como se han podido dar cuenta. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál es mi estrategia? Yo ya estoy invertido en la empresa. Si la empresa vuelve a bajar, invertiría más. O sea, 65% de upside es muy importante. Podría invertir un poco más, incluso. Si yo no tuviera acciones de Volga, en este momento invertiría fuerte. Por supuesto, cada quien puede hacer lo que mejor le parezca, pero esto es lo que haría yo. Así que bueno, estimados, eso es todo por hoy. Por favor, dejen sus comentarios, qué piensan de la empresa, consideran que va a seguir subiendo. Este año pasó de 20 centavos a 29 centavos, una subida de un 45%. Consideran que la evaluación está bien, alguno de mis supuestos les parece muy optimista o muy pesimista. Por favor, déjenlo en los comentarios. Muchas gracias y síganos para saber más.